Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Bueno, cuéntenos sobre las nuevas ofertas y los nuevos productos que acaban de llegar a probar. Hola amigo, buenas tardes. Mira, oferta, bien poquito lo que hay, por el hecho de que justamente entramos en las alzas de combustible. También tuvimos un alza en los mariscos que no deja de ser. Y además el tiempo no lo acompañó mucho, por lo tanto la llegada de productos son bien bajos. O sea, la cantidad que nosotros deberíamos tener en este minuto son alrededor de 16, 20 mil kilos que tendríamos que haber tenido. Pero llegaron aproximadamente 8 mil, 9 mil kilos, que es muy bajo para los años anteriores. Así que como ustedes pueden ver en este minuto, pueden pegar una firmadita, lo que tenemos aquí, lo que va llegando, y es lo que se está recibiendo en este minuto. Es un camión que tenemos aquí descargando, y un rato más ya estaríamos recibiendo lo último, que serían 300 mallas más. Y con eso ya estaríamos haciendo la Semana Santa. La verdad que este año fue muy pobre de productos, por el tiempo, como te digo, anterior no los acompañó, y los buses no pudieron hacer su trabajo que corresponde. Así que vamos a hacer lo que podamos, tratar de despachar hasta donde podamos. Puede que ya el día viernes a mediodía estemos ya sin producto. Así que, bueno, lo que alcance vamos a hacer. Pues mañana tratar de que la gente venga temprano, así podemos despachar con más calma lo que está llegando, ¿ya? Y bueno, mañana va a ser un horario continuado, y si es que queda para el día viernes, también vamos a hacer un continuado, ¿ya? No vamos a hacer a la mediodía. Pero sí, pescado va a haber, lo que es salmón, eso no es problema, eso lo tenemos más claro porque tenemos el sindicato donde compramos nosotros en Puerto Chagaduco, y eso es una entrega segura que tenemos para traer directo a la pescadería. Así que en eso no tenemos problema, en lo que es el salmoncito. Salmón, poquito de merluza que va a llegar también. Pero como te digo anteriormente, lo que es marisco, estamos muy bajo de las cantidades de los años anteriores, muy bajo. Yo creo que estamos llegando con un 50% menos de la cantidad. Más o menos la proyección que había en el pasado, una cantidad, yo sé que se habla de porcentajes, pero una cantidad más o menos con la diferencia actual de hoy en día. Las cantidades de marisco que llegan anualmente aquí en la región, nosotros siempre, en todos los años anteriores, estamos vendiendo alrededor de 20.000 kilos, 18 a 20.000 kilos. La población ha ido aumentando ahora y obviamente que debería ser más consumo, pero lamentablemente el tiempo no lo favoreció, como te digo anteriormente, y no dejó que traigamos las cantidades que deberíamos traer. La verdad que es una pena, la verdad que porque la gente se deja sin consumir el buen marisco. Para esta fecha la gente como que siente que hay que consumir con más frecuencia, por lo tanto, bueno, nada que hacer, pues. Estamos ya en las últimas llegadas de camiones, y desde aquí ya no tenemos más esta semana hasta la próxima semana. Es lo que está llegando. Y ahora, como te decía, son alrededor de 10.000, yo creo que 10.000, 12.000 kilos que van a estar llegando esta semana. Esto aquí. Así tiene que permanecer el pescado, ¿ya? Ya. En una posición siempre protegida por el hielo. ¿Te das cuenta? Más o menos, así, las temperaturas de acá, la promedio. temperatura de esta cámara aquí tenemos 1 grado sobre cero, 2 grados sobre cero. Y esa es una temperatura adecuada para mantener un pescado fresco. ¿Ya? Esa es la mantención que tenemos aquí en Promar. Mira, de aquí vamos a ir a la pescadería, ¿ya? Donde se expenden los productos. Aquí tenemos la feria de Promar. Al ladito del local de Promar tenemos la feria con los cilantros, los limones, tomates, ¿ya? Esta vitrina que es bonita, que es muy importante tener aquí en este local, porque tenemos todos los productos que también lo pueden tener a la mesa. El atún, porciones de atún,
¿ya? Viene porcionadito, 200 gramos más o menos, 250. Tenemos los camarones crudos, 36.40. Tenemos el camarón cocido, que también es un producto muy apetecido, ¿ya? 36.40, que viene limpio, sin piel. Después en esta otra puerta podemos encontrar filetes de reineta, que esto viene de la pesquera, que viene sin espinas, un producto que viene listo como para hacer a la plancha, ¿ya? Después tenemos un surtido de marisco, que viene listo para hacer la paella marina. Ese puede hacer una paella marina, puede ser un caldillito, una sopita, cositas así, ¿ya? Que es bien simple de prepararlo, ¿ya? Por acá tenemos cositas un poquito más gourmet, más, mira, que pueden ser como una mesa más gourmet. Los anillos de calamar, ¿ya? Que se preparan como para hacerlos al pil, ¿ya? Puedes prepararlo junto con ostiones con coral, que es un producto de primera, muy bonito, un ostión peruano, que puedes hacerlo también a la parmesana, junto voy a hacerlo junto con el anillo de calamar, hacer una preparación ahí, o buscar la forma de cómo preparar estas cositas que son tan ricas en el momento de compartir con la familia, ¿ya? ¿Qué más te puedo mostrar por acá? Algunas pincitas de jaiba que también tengo. A ver, vamos a ver por acá. Tengo la centolla también. La centolla, la pinza de jaiba, mira que está bonita, esta viene cocida. Esta viene como para deshielar y preparar en la mesa, ¿ya? Igualmente la centolla, que está muy bonita también. Esa es carne de centolla, la patita de centolla. Qué maravillosa. También se puede preparar así como algo de gourmet, que viene listo, esto viene cocido. Hay que solo deshielar, preparar y estar compartiendo en la mesa. Todo en familia ahí, ¿ya? Sería una de las alternativas que tenemos en Promar para esta Semana Santa. Y también, bueno, aprovechemos esta oportunidad de hacer una invitación al público, que mañana desde las 9 de la mañana estamos abiertos, horario continuado, hasta las 7:30 de la tarde, ¿ya? Para que, bueno, de alguna manera vengan a buscar lo que haya y podamos atenderlo como corresponde aquí, ¿ya? El día viernes lo mismo, el mismo horario, también tratar de venir un poquito temprano para que no lo encontremos con filas tremendas como los años anteriores, ¿ya? Así que quedan todos invitados y aquí estamos para atenderlo, recibirlo como corresponde. Ya estamos acá. Se nos puso antes un saludo para que usted consuma un marisco en Promar, que tiene la certificación para que en su mesa esté la tranquilidad de que no hay ninguna situación irregular. Don Eduardo Vera, bienvenido. Don Nelson Mermero, más que bienvenido también, porque hace tiempo que está en la política usted. Así es, así es. ¿Por qué se retiró de la política? No, la verdad que estoy yo retirado de la política pública, pero no de la política propiamente tal. Partidaria. Sí, yo soy De la pública. sigo siendo militante del Partido Socialista, y como le decía antes, ahí hasta el cajón. Y participo activamente en la actividad interna, naturalmente, de mi partido. Pero de lo público no me retiré. En algún momento pensé que ya era momento de dar paso a otra gente. Y creo que ha sido bueno. Pero sea bienvenido los días miércoles acá. Muchas gracias. ¿Es posible contar con usted? Sí, no hay problema. Para sí. que entreguemos diálogo regional. La gente está muy contenta con tu participación. ¿Le gustan los dinosaurios? Bueno, si es por dinosaurio, yo soy el número 1. Pero de todas maneras, Eduardo, usted no va hasta que queda con Andrea Ponce libre, porque le correspondería a usted, si no me equivoco. Yo soy de actos administrativos formales, nadie me ha notificado nada. Me preguntaron si yo estaría dispuesto o no, y yo dije que no estoy dispuesto. Eso es todo lo que hay. 2 llamados telefónicos y nada más tampoco, si no es que me andan rogando mucho tampoco.
A algunos le deja muy contento que yo haya dicho que no. Me imagino, porque ustedes seguramente estaban preguntándole como una seremía o una... No, una tampoco. cosa así, ¿tampoco? No, sí. A lo menos en mi coalición política, si tú no haces punta y codo y pelea y se ofrece por el cargo, nadie lo considera. Si esta no es una cuestión de que a uno lo vayan a buscar y a pedirle por favor, no, todos hacen su propio partido para ganar y ser nombrado. Y eso de que me tuve que repensarlo porque me llamaron. Y nuevamente vino a Diálogo Regional con la ropita americana. Sí, también. No, si yo me he visto barato. Bueno, Pero si un terno 30 lucas no puede. ni tricot ni corona con 60 y 80. oye, estamos con alguien que está en el sistema de la educación y prácticamente las protestas en los colegios recrudecen. Ayer hubo algo en el interior del José Victorino Lastarria, 3 estudiantes quemaron unos basureros y se produjo un incendio. En la parte alta estaba el laboratorio de química y hubo bastante situación. Pero de eso viene atrás. Lo escuchaba hoy día a Mario Aguilar, presidente, diciéndole al presidente de la República: presidente, mire, nosotros hace 4 veces anteriores, o sea, Michelle Bachelet, Boris, Piñera, hemos estado pidiendo facilidad y tranquilidad para la educación. Con esta muerte que hubo también en el norte, que afectó a una inspectora, dejó heridos a otro. ¿Cómo está el ambiente? Usted tiene un establecimiento educacional que sabemos que está bien dirigido, pero es para niños menores. ¿Cómo ve el ambiente educacional en nuestro país? A ver, lo que pasa es que lo que ocurre al interior de los colegios es bastante menos dramático de lo que se muestra, porque lo que hace noticia son los hechos negativos. Sí. Y como lo que ocurrió, por ejemplo, en el norte con el fallecimiento de esta colega, que más que un hecho negativo es un hecho dramático, que yo recuerdo no había ocurrido en la historia educacional de nuestro país. Esos hechos uno los ve en Estados Unidos. En Estados Unidos cada cierto tiempo un loco, un joven, una joven, entra a una universidad, entra a un jardín infantil, a un secundario y comienza a matar gente como loco. Y bueno, aprovechándose también de que en ese país la gente tiene mucha facilidad para comprar armas, para adquirir armas. Pero es algo que para nosotros era muy, muy lejano. Yo diría que este es un punto de inflexión, algo que no debiera ocurrir nunca más en la historia en la historia escolar de nuestro país, y hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Por qué digo yo que el tema así todo es menos dramático? Porque la convivencia escolar dentro de los colegios tiene momentos muy positivos. La convivencia escolar no es per se algo negativo. La convivencia es cómo se relacionan los alumnos. Y mayoritariamente, en la mayoría de los colegios, las relaciones son adecuadas. Lo que pasa es que hay conflictos. Hay conflictos que se dan siempre que existen un conjunto de seres humanos. Y si esos conflictos son bien manejados, pueden desembocar en situaciones complicadas y en este caso trágicas, como la que ocurrió en el norte del país. Siempre cuando ocurre una cosa salen iniciativas nuevas, salen leyes con un nombre que tiene que ver con las personas afectadas, pero en realidad el fenómeno de las situaciones conflictivas dentro de los colegios es multicausal y por lo tanto no tiene tampoco una sola solución, sino que la solución tiene que ser integral, debe incluir muchas medidas. Ahora, ¿por qué ocurre esto dentro de los colegios? Porque hay dificultades de convivencia a veces dentro de los colegios, porque la sociedad también las hay. Los niños de los colegios no vienen de otro planeta, vienen de la sociedad chilena, donde también existen situaciones de convivencia, situaciones de violencia, entonces esas se reflejan al interior de los colegios. Ahora, yo creo que en los colegios hay muchas menos situaciones de violencia que las que ocurren fuera de la sociedad. ¿Qué opinas tú? Sí, interesante obviamente que me alumbren mucho el comentario, pero me inquieta
el que yo me he relacionado con profesores de mi generación que son bastante vanguardistas, pero que desde hace 5 años están o estaban muy deseosos de retirarse, de jubilar, de esperar un bono X, porque apenas le llegase este bono, ellos se iban al otro día. Y estaban bastante hastiados de la relación de irreverencia que los alumnos tenían con los profesores y con el aparato institucional. Que había mucha insolencia, que no existía la subordinación que en nuestra generación naturalmente se da con los superiores, y los superiores el primer lugar lo tenían los profesores. Y por eso un poco me cuestiono tu análisis, porque yo tenía, antes de escucharte, la impresión de que era mucho más grave, porque el ambiente del alumno, o sea, la actitud del alumno para con los profesores y con los inspectores, era de violencia o de agresividad o de irrespeto. Sí, mire, quizás hay que clarificar un poquito mi palabra en el sentido de que yo lo que yo estoy diciendo es que si uno en un colegio que tiene 100 alumnos, 200 alumnos, 300, 400 alumnos, el porcentaje de alumnos que crea problemas de convivencia difíciles es pequeño. Es pequeño. El porcentaje de apoderados es un dato objetivo. Claro, que crea problemas de convivencia es pequeño. Pero ese porcentaje pequeño de alumnos crea problemas de convivencia graves, y ese porcentaje pequeño de apoderados que crea problemas de convivencia graves influye muy fuertemente en el todo, en el colegio en general. Impacta de manera muy fuerte y hace que la conducción de los establecimientos educacionales esté muy centrada en ese tipo de casos, se ocupe mucho tiempo en ese tipo de casos. Y yo diría, yo ahí tengo una crítica respecto a la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación es uno de los organismos que se creó con la Ley General de Educación. Allí se reestructuró la educación chilena, el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, que asume roles que tienen que ver en parte con lo que es la fiscalización de los recursos económicos, pero también lo que tiene que ver con los derechos de los alumnos. Tengo la impresión de que ese organismo, la Superintendencia de Educación, que es hipercentralizado, al igual que la mayor parte de los organismos que se han creado últimamente en Chile, ese organismo ha burocratizado la convivencia escolar. La ha burocratizado en demasía, con una enorme cantidad de protocolos, una enorme cantidad de planes, una enorme cantidad de circulares. Los reglamentos internos ya a esta altura ya traspasan las 200 y 300 hojas, porque todos los años hay que agregarle cosas, y la Superintendencia de Educación en su proceso de fiscalización, ¿qué es lo que fiscaliza? Que estén los papeles. Que estén los papeles. Es decir, si pide el protocolo de accidentes escolares, que esté el protocolo y que ese protocolo esté hecho de acuerdo a la circular que ellos emitieron y que esté de acuerdo a la ley respectiva. Si está, correcto. Si no está, multa, proceso, etcétera. Y no van al tema de fondo. Entonces, muchos sostenedores ocupamos demasiado tiempo en atender esa burocracia en que se ha transformado la convivencia escolar. Voy a dar un ejemplo. Hasta hace un tiempo atrás los colegios teníamos protocolos de accidentes escolares por iniciativa propia, porque es obvio que nunca tienen que haber accidentes escolares. Si tienes 100 niños, 200, 500 que corren para allá y para acá en los recreos, alguien tiene que caerse, alguien tiene que chocar, eso no tiene protocolo. Y uno lo hacía. En nuestro colegio el protocolo tenía 4 pasos. 4 pasos. ¿Qué significaba que tuviera 4 pasos? Que era muy simple. Era fácil que lo conozcan los profesores, fácil que lo entiendan los alumnos, fácil que lo entiendan los apoderados, fácil de aplicarlo. Pero después ya la Superintendencia de Educación dijo, no, hay una circular y usted tiene que hacer el protocolo de accidente escolar en base a esta circular. ¿Y eso qué significa? Un protocolo de no sé cuántas hojas, que a lo mejor puede ser para un colegio grande, ideal, pero no para todos los colegios del país. Entonces, se le quita autonomía a los establecimientos educacionales para hacer las cosas de acuerdo a su realidad y se burocratiza. Eso es un problema que tenemos. Y lo otro, que es un problema de fondo que tú planteas, que obviamente los niños y los jóvenes, no solamente de hoy, sino que yo diría de 2 o 3 generaciones atrás, no son iguales a los de nuestra generación.
que por presencia nosotros respetamos a los adultos, a los padres, a los vecinos por el solo hecho de ser adultos, a los carabineros por el solo hecho de ser carabineros, y para qué decir a los profesores. Hoy día esa mayor confianza que existe entre los niños y sus padres se da también con todas las autoridades, incluidos los profesores. Pero insisto, el porcentaje de alumnos que presenta problemas de convivencia graves en cada colegio no es la mayoría ni es un porcentaje significativo. Es pequeño, pero produce un impacto enorme en toda una comunidad educativa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces hay que saber distinguir también entre esas situaciones y las situaciones normales que obviamente no hacen noticias. Este hecho que ocurrió en el norte de Chile es trágico. Seguramente ya se están anunciando alguna medida. Uno puede decir esta medida es buena, es mala. Yo creo que todo lo que se haga es positivo. Ayuda a que los establecimientos educacionales tengamos mayores herramientas. Primero, para prevenir los conflictos. Segundo, para enfrentarlos o contenerlos. Y tercer, para ver cómo reaccionamos cuando estos conflictos ya se materializan. ¿Ya? Que ahí uno tiene que enfrentar a los apoderados, a la superintendencia, a veces a los organismos judiciales. Es decir, todo un tema complicado que, como digo, ocupa la atención principal a veces de los establecimientos educacionales, descuidando lo esencial que es ese proceso técnico. De escuchar a Nelson, porque yo la otra vez veía una fotografía cuando estaba en Don Bosco, en el paradero 23 de la Gran Avenida de Santiago, y me puse a contar cuánto éramos. Y atrás tenía el nombre de todos los compañeros, y éramos 64. Sí. Eso eran los cursos del liceo público. Y a veces nos controlaban con un parlante. No estaba ni el profesor ahí. Claro. Entonces, tenemos buen aporte que con parte de educación. Sí. Nelson es de los docentes de carrera, de docencia pública, que se atrevió a emprender en educación particular subvencionada. Y tiene una institución ya madura y que ha podido desarrollarse pese a todas las incertidumbres legales que han existido. Hoy día, ¿cuál es tu visión, Nelson, desde la región, no mirando las cifras nacionales? La educación, mirando a los alumnos, ¿ha aumentado la demanda o ha disminuido la demanda? O sea, todos los alumnos, todas las apoderados por ley, aunque esas leyes no son tan directas como uno quisiera, procuran a los hijos en el colegio. Eso es un obligatorio. Todo, claro, es la cobertura educacional básica en Chile desde hace aproximadamente 20 años, que ya alcanza el 98,5% que se considera para todos los efectos cobertura universal. Si no lo van a buscar. Claro, quisiera llegar a eso. ¿Cuál es el problema que hoy día existe en los establecimientos educacionales? Es que hay menos niños. Ese es un dato de la realidad. Duro. En nuestra región en los últimos 3 años la cantidad de nacimientos ha ido bajando, pero sustancialmente, y lo mismo ocurre en el país. Por ejemplo, en número. Por ejemplo, el año 2023 nacieron en la región un poco más de 1.000 niños. El año 2024 nacieron 901, si mal recuerdo, y el año 2025 677. Entonces, si uno dice, esos niños... 300 menos. Claro, esos niños en unos años más... 5 años más. No van a cubrir todos los prekinder que existen en los establecimientos educacionales. Y esa baja natalidad ya va como en quinto, sexto. En un tiempo más se va a comenzar a ver en los liceos. Y tenemos ahí un problema. Lo que ha salvado un poco, y creo que este es un dato bueno considerarlo, lo que ha salvado un poco esa baja ha sido la llegada de los inmigrantes. ¿Ya? Para que también es un buen elemento a ver que el tema de los migrantes no tiene pura connotación negativa. No, para nada. No, para nada. El trabajo ha sido un salvavidas para la empresa regional. Para muchos. Entonces, laboral, comercio, muchas escuelas no han cerrado en el país, y sobre todo en las regiones del norte, gracias a los niños inmigrantes. Porque si no, hoy día los alumnos no alcanzarían a cubrir todos los cupos que existen en la educación chilena. El promedio de alumnos por curso en Chile ha ido bajando. En este momento está, según la última cifra que yo manejo, en 31 cursos en el sistema
particular subvencionado y en 28 en el sistema municipal y SLEP. Y va a la baja, es decir, que han más espacio. Cuando hay este proceso de admisión y alumnos se quedan sin cupo y dicen no hay cupo, no tenemos dónde matricular a nuestros hijos, no es que haya cupo, no hay cupo en el colegio donde ellos quieren matricularlo, pero claro, sí lo hay en el resto de la ciudad y en el resto del país. Entonces ese es un tema que van a tener que afrontar los gobiernos actuales y los futuros, porque esto se da fundamentalmente también, ahora se está dando en la ciudad, pero con mayor fuerza se está dando en las localidades rurales. Y ahí hay un problema de financiamiento, porque todos sabemos que en Chile la educación se financia de acuerdo a la matrícula de los colegios y de acuerdo a su asistencia. Si yo tengo más alumnos, recibo más ingresos, claro. Si tengo menos, recibo menos ingresos. Obviamente las localidades rurales no se financian. Han habido algunas herramientas. Cuando asumió el presidente Elwin hace ya años atrás, estoy hablando de otros tiempos, se creó una herramienta que se llamaba Piso Rural, por ejemplo. Todos los colegios que me parece que a marzo del 92 tenían menos de 17 alumnos, recibían una subvención base, equivalente a 30 UCE, más la subvención por su alumno. Eso se reabrió con el presidente Lago. Todos los alumnos que a marzo creo que el 2002, por ahí, que tuvieran menos de 17 alumnos, también recibían ese piso rural. Eso debería reabrirse, porque allí hay muchos colegios del país que han bajado a menos de 17 alumnos. Aquí tenemos escuelas en Lago Verde, en La Tapera, en Villa Mengual, en Puerto Sánchez, en El Gato, que necesitan un apoyo especial, si no van a desaparecer. Yo la verdad que no me explico cómo subsisten esos colegios. No me explico. El sistema municipal lo que hacía era que se sacaba su presupuesto para cubrir esos déficits y el municipio quedaba con un déficit. Claro. Ahora los municipios tienen superávit. El alcalde Gatica nos comentaba, lo tienen nuevamente superávit. ¿Cómo lo hará el SLEP? No sé si tendrá presupuesto suficiente para enfrentar este tipo de situaciones, pero yo diría que ese es uno de los problemas que hay que atender, el financiamiento en relación a la baja de la matrícula en los establecimientos escolares del país. Ese es un tema, y obviamente también el que tiene que ver con los aprendizajes, que es un tema mucho más complejo. Claro, fíjate que nosotros escuchábamos hace unos días atrás a una persona que dice, ¿y a quién le reclamo? Porque antes cuando tenía una duda se la planteaba al alcalde. Y ahora en el SLEP no tengo cómo hacerlo. Tú utilizaste la sigla Municipalidad SLEP. Claro, lo que pasa es que el SLEP es el servicio de educación que está asumiendo la educación municipal. O sea, cada día hay menos influencia municipal. Claro, porque de acuerdo a la ley, en forma escalonada, en forma gradual, se van traspasando colegios del sistema municipal al SLEP hasta que desaparezca el sistema municipal. ¿Y la opción es comunal o es gradual? No, la ley lo establece. Ya. La ley establece a qué colegio, a qué regiones le corresponde entrar, pero yo tengo la impresión de que el SLEP llegó muy tarde. Llegó muy tarde. El sistema municipal, la educación en el sistema municipal ya estaba muy deteriorada, fundamentalmente con una matrícula muy baja, con una dotación de personal muy alta. Por la misma razón hay una relación. No había plata para hacer ajustes. Claro, entonces el servicio local debió haber llegado antes, cuando se hizo el primer diseño, que fue en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pero en ese entonces, ¿qué pasaba con el proyecto? Tenía dos oposiciones. La oposición obviamente de la oposición, que era de la derecha, pero también tenía la oposición del Colegio de Profesores, que era lo que se llamaba en ese entonces la izquierda extraparlamentaria, ¿se acuerdan? Sí. Claro que ellos querían que el sistema pasara del sistema municipal al Ministerio de Educación, como era antes. Pero el Ministerio de Educación hoy día ya no es lo de antes, entonces eso atrasó la implementación de este nuevo sistema. Así todo, yo creo que podría mejorar lo que hay. No tengo muchos antecedentes, y eso lo reconozco, de cómo funciona el SLEP. Porque como dice, tuve un servicio bastante hermético. Claro, y como, déjame aprovechar de hacer la última consulta, ¿sí? Ya que está acá con nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo se la arreglaron ustedes con el asunto de los celulares? Sí. Que los niños no tienen que estar con celulares en clase. Muchos colegios ya tenían avances, que colegios podían poner en su reglamento interno antes de la ley la
forma en que manejarían el tema de los celulares. Y muchos colegios ya lo habían prohibido vía reglamento interno, ¿ya? Obviamente ahora la prohibición tiene mucho más fuerza porque hay una ley detrás. Ahora no es una ley que diga así a rajarao se prohíben los celulares para todos. También hace algunas acciones y también atiende obviamente la necesidad que tienen los alumnos de acceder a la tecnología, porque claro, todos dicen, pero sin celular no hay tecnología. No, si la tecnología del celular es el internet. Y los colegios tienen que tener sala de computación, tienen que tener tablets, tienen que tener mecanismos para que los alumnos no se queden atrás y obviamente estudien de acuerdo a la ¿No son los recreos ahora? No, o sea que los recreos, es que yo no conozco todos los colegios. Insisto, en la realidad que yo conozco no ha cambiado mucho porque ya antes nosotros promovíamos que los alumnos no usaran el celular y en los recreos promovemos el juego, el deporte, ese tipo de cosas que a mí me gusta mucho y a muchos de mis colegas también. Nelson, tú comienzas tu carrera docente en la década de los años 80, 1980 por ahí. Sí, la mía. ¿Sí? Yo empecé, me trabajar titulé el como año 84. Como profesor. Sí, como 84. ¿En qué colegio? Entré en lo que hoy es Josefina Aguirre, duré bien poquito. Duré la nada misma, porque entré el segundo semestre y a fin de año me finiquitaron. Estábamos en dictadura y yo era activo Gritón. militante contra la dictadura, entonces me metí en la GESH, que era la Asociación Gremial de Educadores de Chile, que era opositora. Y de público, ingenuamente, obviamente me cortaron el contrato de inmediato. Y después tuve un reemplazo allá en Puerto Cisne, un muy buen recuerdo porque allí estaban haciendo el liceo, Arturo Prat Chacón. Nos íbamos en un vehículo. Con Luchito Coñacar. No, sí, El nos íbamos en un radical vehículo con Luchito Coñacar. ¿Estaba todavía? Sí, sí. Él lo fundó. Él fundó, lo íbamos con don Oscar Y Muñoz. lo enterró. Bonito. Sí, Está muy lindo. es bueno recordar a don Oscar Muñoz porque ese caballero hacía transporte para allá, demoramos 6 a 7 horas aproximadamente. En ese vehículo yo creo que legalmente no cabían más de 6 personas, pero él subía 20. ¿Cómo? No sé, pero si alguien lo hacía parar en el camino, lo subía. Y los que íbamos arriba nos acomodábamos de alguna manera, movimos una cosa para otra para allá, pero él pasaba a levantar a toda la gente y nosotros no entendíamos más allá de la incomodidad porque dejar a una persona botada en el camino en ese entonces era Ahora muy... son 2 horas y media. Claro, ahora son 2 horas y media, camino pavimentado, es increíble cómo nuestra región ha crecido, ha mejorado y eso nos va a tener también nosotros una autoestima más alta, porque cada vez que mencionamos los problemas de la región decimos la conectividad, claro. Porque nos falta mucho en conectividad, pero miremos cuánto hemos avanzado. Sí, muchísimo. ¿Cuánto hemos avanzado? Una enormidad. Nelson, ¿y las expectativas o las añoranzas que tenías cuando asumiste tu carrera docente, encontraste a lo que aprecias hoy día en que sigues luchando por una mejor educación? ¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos, tus miradas críticas y de halago al desarrollo de las normas? Yo creo que la educación chilena ha mejorado técnicamente, ha mejorado el tema de el currículum, todo ese tipo de cosas. Antes los profesores trabajábamos así con lo que nos enseñaban en la universidad nomás. ¿Tú vienes de la Universidad Austral? Mucha tincada, mucha intuición, como esto me lo enseñaron en la universidad, esto tengo que enseñar aquí. Hoy día existen planes de estudio, planes y programas de estudio, existen bases curriculares, los profesores son mucho más técnicos que nosotros, que los de nuestra época. El financiamiento también ha mejorado porque se creó la subvención escolar preferencial. Voy a corregir el tema de mi, perdón. Aquí, listo. Se creó 2 subvenciones que se crearon porque los cambios que hicieron en el año 80 y se estableció esta subvención por alumno y por matrícula y por asistencia es muy injusta. Tenía una buena intención, que los alumnos fueran más a clase, pero no depende tanto de los colegios. Pero era muy injusta porque era parejo para todos. Es decir, un alumno de un colegio cuyo padre gana 4 millones de pesos, un colegio subvencionado, recibía la misma subvención que un alumno de una escuela cuyo padre gana el sueldo mínimo. Y con el agravante de que el alumno de esa escuela cuyo padre gana 4 millones de pesos, además cobraba una extra a los papás. Y de la otra escuela no podía cobrar porque su familia vulnerable. Entonces eso era una injusticia enorme.
Y eso se corrigió en parte con la subvención escolar preferencial, que es una subvención que entrega un mayor aporte a los alumnos vulnerables. Esa subvención tiene dos virtudes. Primero, que empareja un poco la cancha, entrega más recursos a los alumnos vulnerables, pero además solamente se puede gastar en educación y en lo que dice la ley. A diferencia de la otra, que si a uno le sobraba plata, el sostenedor podía meter el bolsillo. La subvención escolar preferencial no. 100% Aplicada en educación. Y también se creó la subvención del proyecto de inversión, que también se creó en estas últimas décadas y que entrega un mayor aporte para atender a las necesidades educativas especiales. Esos alumnos antes también existían. Lo que pasa es que no estaban identificados técnicamente, médicamente, y los profesores hacían lo que podían con ellos. Y la mayoría de ellos repetía y repetía y finalmente terminaba desertando el sistema. Hoy día existe una subvención que permite que los colegios contraten personal, tengan material educativo para atender a esos alumnos. Claro, hoy día yo podría decir que esa subvención es insuficiente. Hoy día es insuficiente, porque ha aumentado la cantidad de un proyecto de integración. Pero es una buena idea y sería bueno que la altura ya se corrigiera, se mejorara. Desde ese punto de vista, ha habido un mejoramiento de la educación chilena. ¿Cuál es la deuda? Que como hay más alumnos en el sistema, están todos. Es más difícil de enseñar. Están los alumnos que tienen problemas de disciplina y los que no tienen. Están los alumnos que tienen facilidad para aprender y los que les cuesta. Están todos en el sistema. Entonces es más difícil la tarea para el profesor. Es más difícil. ¿Ya? Porque tiene que enseñarle a un curso muy diverso. ¿Ya? A lo mejor en un tercer año básico estoy con un 80% de alumnos que lee y otro porcentaje que no lee. ¿Cómo trabajo? Si le agrego a eso, que en ese mismo curso, siguiendo el ejemplo, hoy día me faltaron 5. ¿Ya? Y a la otra clase llegaron esos 5, pero me faltaron otros 5. Y a los siguientes faltaron otros. ¿Cómo trabaja el profesor? Porque tampoco existe la responsabilidad que tenían los padres antes, era que casi obligatorio mandar a sus hijos a clase, aunque vivieran a 4 o 5 kilómetros del colegio. Los mandaban igual, a pie y como sea. Hoy día las mamás pueden vivir a 2 o 3 cuadras del colegio y los niños faltan mucho. Hoy día hay ausentismo en los colegios sin justificación. Y no existe ninguna ley concreta que diga se obliga a los padres o es obligación de los padres enviar a los hijos a establecimientos educacionales. La Constitución no lo dice. Y lo que conocíamos nosotros en nuestros colegios de la época, como la época de Eduardo Frei Montalva. Sí. La ley de instrucción primaria obligatoria. Claro, esa ley que luego se cumple, la ley de 2 años de escolaridad, no es directa. Por ejemplo, la Constitución establece el derecho a la educación. Pero no como deber. Claro, establece la obligatoriedad del Estado a brindar esa educación. Ambas se cumplen. El derecho está garantizado porque el Estado lo ofrece, paga la subvención, cumple su función el Estado, pero en ninguna parte de la Constitución hay un párrafo que diga y será obligación de los padres enviar a sus hijos al colegio, que debiera ser categórico. Claro. No lo dice categóricamente. Yo pensaba que existía el principio. No existe categóricamente. Estamos sacando el jugo. Sí, nos quedamos en educación, parece. Sí, creo que hay que cambiar de tema. Un tema importante, ¿no? Sí. Con 40 años de ejercicio de la docencia, ¿qué nombres se te vienen a la cabeza como para recordar en dignidad y con gratitud como profesores de la región de Aysén o de la comuna de Coyhaique? Por ejemplo. Sí, bueno, yo recuerdo, yo soy de Aysén y tengo el recuerdo hasta de la educadora de Parvos, que me atendió cuando llegué a Kinder y a la que conocí después cuando fui a trabajar, reconocí después cuando fui a trabajar al DEP en Aysén, que se llama Noemí Oyarzún. Creo que es un Noemí Oyarzún. Una buena educadora que dejan huella en los alumnos, porque la educación empieza ahí, en el nivel parvulario. ¿Ya? No empieza en tercero o cuarto medio. ¿Ya? Cuando al alumno le va mal o le va bien en la PAE, no es porque ya haya ido en segundo, tercero o cuarto medio. Tiene que ver con la trayectoria educativa desde prekinder hasta cuarto medio, porque es ahí donde empieza el alumno a aprender a leer y las cosas más duras. Y no muchos profesores más
en el Liceo José Aguirre, Arturo Barrientos, porque es un profesor de castellano de muy buen nivel, y quizás por eso yo estudié la carrera que estudié, pero hay muchos profesores, y hoy día tengo muchos admiradores dentro de mis colegas, porque los profesores trabajamos en media y conocemos media, no conocemos la básica, menos el nivel parvulario. Imagínate la gente que no trabaja en educación, mucho menos. Y yo trabajando en básica, puedo reconocer la labor del profesor de educación básica, que es extraordinaria. Ellos construyen aprendizaje, realmente. Yo creo que para ser profesor de educación básica hay que tener unas competencias ¿Y extraordinarias. se justifican? O sea, yo lo digo porque Sí. pues yo llegué a primera preparatoria con 7 años. Sí. ¿Es necesario que el niño llegue al jardín infantil? Muy necesario. ¿Ah? Muy necesario, extraordinariamente necesario, porque en los resultados educativos de las pruebas estandarizadas, tanto las nacionales como las internacionales, hay una correlación parejita, disculpando el término, entre nivel socioeconómico y nivel de aprendizaje. ¿Ya? De hecho, cuando se entregan los resultados CIMSS, el alumno se clasifica en nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Y obviamente los alumnos del nivel socioeconómico alto son los que acaparan los mayores puntajes, y los del nivel socioeconómico más bajo son los que se encuentran, muchos de ellos, no todos, en nivel insuficiente. ¿Y eso qué se debe? A que los alumnos todos nacemos iguales, ninguno nace con más talentos que otro, pero el alumno viene de un nivel socioeconómico alto, medio alto, viene con un capital cultural. Llega a la escuela con un capital cultural muy alto, hace que todo sea más fácil para el profesor que lo atiende. No ocurre lo mismo con los alumnos del nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Entonces, ¿quién puede suplir eso? El jardín infantil y el nivel parvulario. Ahí está la importancia de la educación. También, desde los 80 días que llega el niño a la sala de la cuna. ¿Quién puede suplir esa diferencia de capital cultural? Si no totalmente, en parte es el nivel parvulario. Por eso que aquí en Chile hubo una política de la presidenta Bachelet por amplia cobertura en educación parvularia, que ha sido seguida felizmente por todos los demás presidentes de los distintos no, porque hay una convicción absoluta de que eso es fundamental para poder mejorar la calidad de la educación. Bueno, ayer veíamos a la señora, se ganó un jeep en el Casino Dream. Sí. Anoche a las 2:30 de la mañana fue el sorteo, partió en diciembre, pero al fin de marzo se entregaba el jeep. Entonces se le entrevistó, fue el equipo nuestro de prensa a entrevistarla, y le dice, ¿va a ocupar el jeep? ¿Está contento? Sí, pero tengo que esperar que baje la benzina. Una vez que baje, ¿cómo ven ese tema? Muy, muy complicado. No sé si a ti te ha llegado en profundidad de la crítica, pero hay un reproche a que Chile debiera tener un efecto al alza en el combustible no tan grave como el resto de Sudamérica, porque nosotros estaríamos comprando el petróleo básicamente a países sudamericanos como Argentina y Ecuador. Ecuador, Colombia y Brasil. Y que ahí no ha existido guerra, y ese producto y su insumo no han variado de precio estos vendedores, de manera que, pero no he depurado muy bien ese comentario. ¿Tú has escuchado algo al respecto? Sí, por supuesto, uno sabe que Chile compra petróleo a Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, y bueno, y principalmente con Argentina. El de más fácil y más óptimo refinamiento para nuestra industria es el de Argentina, ¿no? Claro, Yo no sabía. es que si viene a través de un oleoducto que hay ahí entre Neuquén y la octava región, ¿o no? Sí. En la región del Biobío. Sí. Sí. Entonces, y Chile tiene una ganancia igual que es importante, que tiene el ENAP, que refina. Y que mucha utilidad en Claro, el ejercicio 2025. Exactamente, porque no todos los países lo tienen. Fíjate que Colombia, que produce petróleo, que nos vende petróleo, no tiene refinación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que su petróleo lo produce, lo envía a Estados Unidos para que se refine. Y eso es problemático de todo punto de vista, no solamente económico, claro, también geopolítico, porque hace rato que viene teniendo problemas el presidente Petro con el presidente Trump. Entonces, en algún minuto el presidente Petro se fue muy se pasó a algunos pueblos con Trump, lo trató bien mal,
Y Trump en su estilo le dijo, párate, le dijo, porque si no, no te respiro más pelea. ¿Y qué tuvo que hacer Petro? Echar pie atrás. Porque obviamente no tiene soberanía del momento en que no tiene capacidad para refinar. Chile afortunadamente la tiene, y como dices tú, nosotros no importamos petróleo de estos países que están directamente involucrados en el conflicto, pero yo entiendo que también tiene un efecto, porque cuando fue la invasión a Ucrania por parte de Rusia, también se produjo un alza en el barril del petróleo, también tuvo un efecto en nosotros. De hecho, el barril del petróleo llegó a costar $137, mucho más que lo que ha costado en esta crisis. Y sin embargo, así todo, la solución que le dio en ese momento el gobierno fue el MEPCO y no traspasó el costo a los ciudadanos. En esta oportunidad, con un alza del petróleo que fue menor, se traspasó el costo a los ciudadanos, entonces eso se cuestiona mucho. Se dice que habían otras alternativas, por ejemplo la gradualidad. Es un tema que se repite. Se podía haber hecho, decisión del gobierno, traspasarlo a los ciudadanos, asumir el costo político por eso, pero de forma gradual. ¿Y sabe lo importante de haberlo hecho de manera gradual? Porque permite ir monitoreando el conflicto. Porque uno no sabe qué va a pasar en ese conflicto. ¿Ya? O sea, lo que hizo el gobierno parte de la base que ese conflicto va a durar 2 o 3 años. ¿Y qué pasa si se termina la otra semana? Y vuelve el petróleo a la normalidad. Es todo el mal rato, como dice la persona, que se hizo pasar para hacer un poco de gusto. Entonces, en cambio, con la gradualidad uno podía haber ido subiendo y mirando el conflicto. Uno no sabe lo que va a pasar en ese conflicto. ¿Podría bajar entonces? Claro, porque Trump todos los días dice una cosa distinta, dice que ganó la guerra, pero al mismo tiempo está mandando miles de marines para hacer un ataque terrestre en Irán. Las informaciones son muy contradictorias, uno escucha un canal, dice una cosa, escucha otro canal, dice otra, pero lo mejor quien dice que el conflicto termine en 2 o 3 semanas, y la apuesta que hizo el gobierno es pensando en que el conflicto iba a durar mucho. Escuché una economista por ahí, la Andrea Repeto, que es directora del programa de gobierno, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Ella decía que se podría haber ocupado, por ejemplo, ese 3% que el gobierno le está pidiendo a todos los servicios que se recorten, se podría haber ocupado eso para financiar el ESCO. Y después, cada un tiempo, la reforma tributaria que busca bajarle el impuesto de primera categoría corporativa a la mayor empresa. Así como lo hizo Brasil. Claro, entonces podrían haber soluciones. Yo creo que el gobierno tuvo 2 problemas. Primero, esta solución muy abrupta, muy de choque, pero además la manera en que la comunicó. Porque las personas que estuvieron a cargo de la comunicación no son precisamente personas que tengan buena capacidad de comunicar. El ministro Quiró, ni la ministra Cedini, creo que se ha metido. O sea, yo creo que ahí no se le dejó, esa tarea debería haber quedado el ministro más fogueado, como el Alvarado o el otro Ruminot, García Ruminot. Y se eligió dos ministros que son probablemente muy buenos en su área, pero con muy poca experiencia política. Fíjate que aquí yo tengo justamente que Daniela Sicardini, del Partido Socialista, lo anoté acá porque dice que junto con el Banco Central señala que en febrero la caja fiscal costaba con 3.600 millones. Lo decía Daniela Sicardini. Y para criticar nuevamente al ministro de Hacienda, quien hace un par de semanas graficó la situación fiscal en 40 millones de dólares, que quedan para este año 2025, anterior. La semana pasada, el Partido Socialista le pidió la renuncia a Quirós. Sí, lo que pasa es que ese tema... La renuncia yo no soy experto en economía, pero está a leer a los que saben. ¿Ya? Y en este tema de que la caja está en cero es una aberración. Y yo escucho a gente que lo dije, y el otro día leía un amigo, no, amigo conocido, que es funcionario público, y decía que la caja estaba vacía. ¿Ya? Entonces yo no participo mucho en esa red social, participo en otra. Me daban ganas de preguntarle, bueno, ¿y con qué crees que te pagaron tu sueldo? ¿Ah? Porque los funcionarios públicos, hasta donde ellos sean, han recibido su sueldo puntualmente todos los meses. Y son 480.000 funcionarios públicos en el país. Y se le suman el LEP, pasan los 500.000.
el costo para el Estado mensual de pagarle el sueldo a los funcionarios públicos es supera el billón de pesos, billón B. Y se les ha pagado, entonces si la caja estaba vacía, ¿de dónde sacaron un billón de pesos para pagarle los sueldos puntualmente a todos los funcionarios públicos? O podía poner otro ejemplo más de mi área, disculpe que vuelva a mi área. Los colegios particulares, los colegios subvencionados en el país somos 11.000 y atienden a 3 millones de alumnos aproximadamente. Reciben una subvención por alumno todos los meses. La hemos recibido puntualmente en diciembre, enero, febrero y marzo. El costo de pago de subvenciones a los colegios subvencionados llega aproximadamente a los 800.000 millones de pesos. ¿Y de dónde salió toda esa cantidad de plata si la caja estaba vacía? Entonces es una aberración hablar de caja vacía. ¿Qué es lo que ocurre según los expertos? ¿Qué es lo que ocurre? Lo ha explicado Marcel, la caja es algo dinámica. Porque la caja fiscal, esto se va a subir considerablemente porque por la operación renta. Así es. ¿Ya? En los otros meses, cuando haya la devolución, va a bajar un poco. Y así sucesivamente. Y lo que ocurrió en el último año del gobierno de Boric fue que hubo una proyección equivocada, pero tanto del gobierno como del Banco Central y del Congreso, porque el presupuesto de la Nación lo aplica, lo aprueba el Congreso. Hubo una proyección equivocada del precio del cobre y de la recaudación fiscal. Ambas, el precio del cobre fue en el último trimestre de 2025 y la recaudación fiscal bajó en el último trimestre de 2025 y por eso la caja quedó en 40.000 millones de dólares. Y esa es la cifra que utilizaba Quirós para decir que había quedado muy poca plata. Pero la disprecia claro, lo contrario. pero no, si lo que pasa es que eso es diciembre y el gobierno no termina en diciembre, el gobierno termina en febrero. ¿En febrero? La cifra que daba Grau era superior y la que apareció hoy día, porque hoy día se publicó la cifra de la caja fiscal en febrero, que es el último mes de gobierno de Boric. Y obviamente era considerablemente más alta. 3.600 millones de dólares. Claro, esa es la que vale. Y además porque, mire, si el presupuesto de la Nación lo aprueba el Congreso. El Congreso de la Nación no solamente aprueba el presupuesto, lo que pueden gastar los gobiernos, sino que aprueba la capacidad de deuda que tienen los gobiernos. O sea, le dice el otro año, este es el presupuesto y el gobierno se puede endeudar en esto. En este caso, para el 2026, 18.000 millones de dólares. En eso usted se puede endeudar. ¿Ya? Un gobierno puede partir en enero y endeudarse. El gobierno no tomó deuda en enero, no tomó deuda en febrero y obviamente no sé cuándo lo irá a hacer el gobierno del presidente Kast y lo irá a hacer cuando lo necesite. Pero de que hay recursos, hay en caja, hay por los ingresos y además porque este gobierno entregó el gobierno con el precio del cobre muy alto y al alza. Una inflación a la mitad de la que lo recibió con el presidente Piñera y también a la baja. ¿Ya? Y un déficit fiscal a la mitad de lo que lo entregó el gobierno del presidente Piñera, a la mitad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el presidente del gobierno de Piñera entregó una inflación tan alta? También hay que reconocerlo. Un déficit fiscal tan alto. ¿Ya? Depende de cómo se le mire. Por ejemplo, la inflación de 7,6% en diciembre, pero a los meses siguientes ya era de 14%. ¿Ya? ¿Por qué tan alta? Por todos los gastos que tuvo que hacer producto del COVID-19, ¿ya? Que fueron gastos reales, pero no se hicieron todos en el gobierno de Piñera. También el gobierno de Boric tuvo que pagar muchos de esos costos durante su gobierno. Déjeme la pauta aquí, que Sí. comente un poco. Sí. Eduardo. A ver, yo reconozco que hemos sido muy torpes en el comunicar y nos estamos Gobernar haciendo... es comunicar. Y gobernar es comunicar. Y nos estamos haciendo zancadilla, autozancadilla. No se puede hablar de que la caja está en cero porque el ejercicio presupuestario y el análisis es dinámico. Como dices tú, hay épocas, lo mismo pasa con el municipio y con el regional. Sí. Llegan remesas porque las sumas se van generando y se van depositando en las cuentas fiscales a lo largo del ejercicio. Pudiera ser, yo no conozco ningún caso en que haya un momento que es cero. Siempre es, digo, casi a diario. Entonces, voy a hablar de semestres seguramente. Y este semestre yo creo que hay menos recursos que los que se tienen por haber razones técnicas. Yo no estoy todavía criticando, diciendo nos dejaron con nada plata. No, la plata. El tema es si la plata que hay y los flujos que vienen van a alcanzar para poder cubrir las expectativas que legítimamente
y escuchando a los gestores políticos, la comunidad se ha formado, digamos. Entonces, ese análisis habrá que hacerlo en septiembre, digamos, cómo viene la vertiente de recursos que llegan al gobierno. Pero hemos comunicado mal y yo lo reconozco. Ahora, yo, sinceramente, analizando las cifras duras que ha entregado el otro día el consejero del Banco Central, que vino a exponer, sin duda que no estamos en un buen momento económico. Habrán razones, no tenemos los datos todos acá en pizarra para discutirlos técnicamente, pero obviamente que hay que ser prudente en el gasto, porque precisamente no se conoce cómo va a venir el ejercicio durante el año. Hay muchas islas sobrevolando y yo creo que vamos a aprender a comunicar rapidito, porque o si no va a haber que hacer un cambio de cartera muy, muy temprano. Don Jorge Quiroz yo lo conozco. Yo cuando fui presidente del directorio en Porcha, me tocó conectarle estudios. Y una persona docta que le hace estudio al Banco Central, a la Superintendencia, pero está acostumbrado a discutir con técnicos. O sea, él llega con su carpeta y él tiene la conciencia de quién está leyendo la carpeta y los documentos y los informes lo están entendiendo igual que él. Aquí en el mundo político cada uno lee y entiende lo que quiere, muy lo que le conviene decir. Entonces, es muy fregado discutir de economía, excepto que sea macroeconomía, grandes cifras en programa. Por eso que antes los viejos políticos eran muy audaces y tenían mucha elocuencia en evitar cifras concretas e irse a los conceptos. Claro, buen discurso. Buen discurso, porque también una irresponsabilidad hablar de política en la radio y en televisión refiriéndose a perjuicios concretos, a partidas concretas. Es complicado. Mi inquietud son políticas en este momento y otra. Nelson, yo soy UDI, tú sabes, tú eres del Partido Socialista. A esta altura del partido, la UDI tiene un gobernador regional electo, 3 alcaldes electos, un buen número de alcaldes y consejeros. ¿Cómo está el Partido Socialista hoy día? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué visión tiene con respecto a lo que va a ser el gobierno nacional y el gobierno regional, complementado, como te he dicho, en el municipio? Bueno, el Partido Socialista no le fue bien en las últimas... ¿No le fue bien? No le fue bien en las últimas elecciones a nivel nacional ni a nivel regional. ¿Ya? Nosotros eso lo hemos conversado mucho los socialistas y algo que se analiza. Pero el partido sigue, tiene existencia, es un partido histórico, es un partido sólido y obviamente así como tiene momentos malos, también tiene momentos buenos. ¿Facciones acá en la región? Claro, acá en la región tiene, o sea, tenemos una diputada que no teníamos, hace mucho tiempo atrás que no teníamos un parlamentario desde Bodanovich, no teníamos un parlamentario. Claro, y eso quizás es el triunfo principal. Pero en general hablo de la cuestión del apoyo ciudadano en general. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos que mejorar y eso significa mejorar también la sintonía con la ciudadanía. Hoy día nos toca un rol de oposición, que yo siempre lo digo, ser de oposición es más fácil que ser de gobierno en los días que corren. Que hoy día, en estos tiempos, los gobiernos no tienen ni siquiera luna de miel. ¿Ya? Ni siquiera tienen se le terminó rápido. Luna de miel. Acá se le terminó el séptimo día. Lo que ocurrió en los años anteriores, por ejemplo, es que los gobiernos bajan más o menos en el primer año bajan un 15% del apoyo ciudadano. Gobiernos que ganan en segunda vuelta, medio estrecho, pero en el caso de Kast, él ganó por muy lejos y ya bajó ese porcentaje en las primeras semanas. Eso quiere decir que la gente no está dando ninguna posibilidad. Ocurrió también con Boric, ocurre con Kast, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Había un cambio en la política chilena, en ese sentido nos estamos pareciendo un poco a la Argentina, en el sentido de que estamos muy, muy polarizados. ¿Ya? Y es un ambiente que personalmente no me gusta. Sin embargo, el partido nuestro sabe que tiene un rol dentro de la oposición, pero que también lo va a ejercer con fuerza, pero también con responsabilidad. O sea, en eso no quepa la menor duda, y de hecho ya hemos tenido algunas diferencias entre algunos parlamentarios a nivel nacional respecto de ese punto. Y respecto a la expectativa del gobierno, yo creo que va a ocurrir en algunos aspectos. Por favor, a algunos no les va a gustar la comparación, pero la hago igual.
Total, no soy candidato a nada. Va a ocurrir un poco lo que pasó también con el gobierno de Boric, ¿ya? De ponerse expectativas en relación a un escenario teórico que en la práctica no se dio. ¿Ya? Porque en los programas de gobierno y de campaña los candidatos prometen más de lo que se puede lograr. Mire, yo recuerdo cuando fue elegido Boric, estaba Daniel Jadue de candidato. Daniel Jadue tenía un programa cuyo costo era el 12% del PIB. Le preguntaban, ¿y de dónde va a sacar ese 12%? No, la reforma tributaria, vamos a bajar la evasión, vamos a bajar la ilusión, etc. Yarna Proboste tenía un programa cuyo costo equivalía al 5% del PIB. ¿Ya? Y Boris tenía un programa cuyo costo equivalía al 8% del PIB. Lo mismo. Después, cuando ya fue candidato de una coalición, bajó su proyección al 5%. ¿Cuánto logró con la reforma tributaria? Nada. Entonces, se proyecta algo que después no se puede cumplir porque los recursos no están. Y yo creo que en el caso de Kast, él se ha manifestado en su campaña un ahorro fiscal. ¿Ya? Él manifestó que va a alcanzar un ahorro fiscal extraordinario y, claro, sin considerar lo que podía ocurrir. Por ejemplo, esto que está ocurriendo en Medio Oriente no lo tenía en sus libros. No estaba en los libros. Entonces uno tiene que planificar pensando en que tiene que haber imprevisto. Disculpa la comparación, pero yo me acuerdo cuando éramos consejeros regionales con Eduardo Vera y llegaban los amigos de arquitectura con un proyecto y siempre un consejero le preguntaba, bueno, de una escuela, de lo que sea, ¿cómo más o menos va a estar listo? Y la gente de arquitectura respondía, mira, estamos licitando en esta fecha, estamos adjudicando en esta fecha, entregamos obra en esta fecha, inauguramos en esta fecha. Nunca se cumplía, nunca, siempre era 1, 2, 3 o 4 años después. Primero porque la licitación no resultaba la pena, a veces no resultaba la segunda, la entrega de obras poco, etcétera, etcétera, que subían los presupuestos, pero ellos siempre llegaban con el amigo que llegaba con ese mismo discurso. Bueno, pasa lo mismo con el gobierno, hay imprevistos, imprevisto. El gobierno de Boric debió enfrentar el alza del periodo de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ya? Y tuvo que enfrentarlo. Eso ellos traspasaron, asumió el costo del Estado a través del MESCO. Eso le costó $2.500 millones al Estado chileno, $2.500 millones. Claro, y con esa plata a lo mejor podría haber hecho muchas de las cosas que tenía en su programa, pero se tomó esa otra opción. ¿Ya? El gobierno de Kast tiene que pensar que así como le tocó este problema, en los años posteriores pueden ocurrir cosas negativas y positivas que alteren las proyecciones que tiene, de manera que yo creo que por ahí va a ir sus mayores problemas. El tema de expectativa, por ejemplo, hay dos temas que fueron como el sello de Kast: la seguridad y la migración. Los dos complicados. Interesantes los temas. Tenemos un buen Ceremi nombrado recientemente en orden y seguridad, Jean-Paul Zimmerman Aicenino, tú lo debes conocer, un medio vecino por acá. Lo conozco a él. Era Militar. Militar, ¿no? Sí. Él fue militar, fue empresario panadero, muy valioso trabajador. Bueno, yo lo conozco porque estudiamos juntos en la escuela básica en Puerto Aysén. Sí, nosotros somos de Puerto Aysén. Los Zimmerman vivían ahí en la Corvo y efectivamente sus padres tenían una panadería y él, militar, oficial de ejército, después por razones que conozco salió de ahí, estudió leyes, ahora está asumiendo ese... Pero ahí volvemos de nuevo, porque mira, los dos temas más importantes, seguridad y migraciones. Seguridad a nivel nacional, la ministra es una fiscal, que como fiscal debe saber mucho de temas jurídicos, pero no tiene capacidad política para comunicar tampoco. Ya estaba en la cuerda. Ha estado en la cuerda floja por la medida que tomó. ¿Por qué iban a medir a Kast? Por seguridad y por migración. ¿Ya? No se olviden que en la promesa textual explícita fue el día 1 van a salir 300.000 migrantes irregulares fuera de Chile. Eso es imposible. Eso es imposible porque... Si no se ha podido cortar. Claro, porque primero tenés que pensar dónde lo vas a llevar. Tenés que tener un país que lo reciba. ¿Qué país va a recibir 300.000
personas de un viaje? Ninguno. Alguien que financie los vuelos. Claro, alguien que financie los vuelos. En algún momento dijo, no, pero es que vamos a tener una... Hay una ONG que lo hace. Sí, pero no para 300.000. Si no se ha decidido, por ejemplo, en este Día del Combatiente, que fueron 195 los detenidos y fueron 15 extranjeros que estaban en forma irregular, eso ya debería estar fuera. Pero claro, mire, él dijo en algún minuto, no, es que como no lo podemos pulsar a todos, vamos a crear una cárcel, en el norte va a tenerlo ahí mientras tanto. Una cárcel para 300.000 personas, y en Chile todos los presos toman 60.000. ¿Ya? Es imposible. Entonces, esa es una promesa y la seguridad. No se olvide que Piñera igual ganó con el principalmente la promesa. Parte giratoria. Claro, y su lema era, se les terminó la fiesta a los delincuentes. Y en la realidad eso no, lamentablemente no ocurrió porque son temas muy complejos. Quiero agradecerle a ambos, se los pasó la hora. Se me sobre. Quiero dejarle solamente una sola sensación. Tú eres de toda la vida de acá, ¿cierto? Nacido y criado. Nacido y criado. ¿Tú eres nacido y llegado? Yo soy nacido en Valdivia, criado en parte en Chiloé, y educado en Concepción. ¿Y cuánto tiempo? Y madurado en Coyhaique. llevas acá? No, yo llegué el año 84. ¿84? Yo el 82. Pero quiero dejarles, ¿qué sensación les queda a ustedes con que hoy día ya la primera compañía de bomberos no está? Y está construyéndose un nuevo edificio. Mi primer almuerzo yo lo ¿Qué sensación tuve en les el casino queda del Cuerpo el Bombero? pasar por ahí y ver que Coyhaique empieza también a crecer con nuevos edificios? No, sin duda una alegría. Si uno reclama, hace puchero, porque le gustaría que todo fuera más rápido y siempre mejor, digamos. Pero obviamente que aquí hay una masa crítica, una médula de personas con edad igual que uno, más edad que uno, y otros que ya no están, que han hecho posible que Coyhaique crezca de una manera sorprendente. No, y además Hoy que... día en la región, o sea, y para qué vamos a hablar, porque hacer un camino de aquí a Cochrane es tan caro como pavimentar Rancagua a Santiago. Y antes lo estaba. Y antes no estaba, o sea, entonces cada día donde uno ve progreso. Teníamos fábrica de charqui en O'Higgins. Sí. Exactamente. Entonces, el ejemplo que yo les daba, mire, yo el año, ¿cuándo fue que trabajé en cine? Ya se me fue un poco la memoria, 86, demoraba 6 horas, un poco más a veces cuando quedábamos empantanados por ahí, en un vehículo bien precario. Hoy día una persona va a cine en 3 horas, 2 horas y media, depende. Yo me demoro un poquito más. Palabras actuales de Horvath con Cisne. O sea, él decía, para ir a Cisne hay que andar con cadena, con hacha, con motosierra, ojalá, con bota y con un saco de vidrio y una carpa. Claro, sí. Porque de repente se caía un árbol en el camino y comunicarse por radio, no por celular, que te escuche estación radial de vialidad y que mandara la máquina y el cuerpo de motocerrista para cortar el árbol. Pues según un árbol de 30 años en la carretera te quedas parado siempre. De ahí viene el dicho. Claro, entonces eso es, y con respecto al tema de los bomberos es súper importante. A veces los proyectos se demoran. Yo recuerdo la compañía esta que está en la Víctor Domingo Silva. Claro, hay burocracia, todo ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con las empresas que a veces no están interesados, postulan muy arriba, muy en fin. Pero finalmente se materializa y eso es lo importante proyectos que cuando negociamos, no negociamos, sino que discutíamos con el Cuerpo Bombero sobre las prioridades. Nunca había una mujer. Ahora, o sea, muchas veces ya nos ha tocado que las líderes del Cuerpo Bombero son mujeres. Sí, así es. Los líderes son Y también en el MOP. Claro. Bueno, bombero. Quiero agradecer a ambos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Contigo tenemos que encontrarnos en otro programa porque estamos invitando al rector de la universidad Qué bien. para poder hacerlo. También Rodrigo de los Reyes lo tenemos en peta, pero eso va a ser en otro horario y el próximo miércoles nos encontramos. Pero, ahí vamos a estar. Ustedes traen sus temas, yo aporto con el resto, nosotros junto a ustedes nos despedimos, si Dios así lo permite, para mañana nuevamente estar junto a ustedes acá en el diálogo regional. Rock TV. Competencia en 15 regiones del país, presentó Diálogo Regional.
Canal 4. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mancilla